Las primeras sepulturas predinásticas eran unos rudimentarios fosos excavados en la arena a modo de criptas y cubiertos con losas de piedra, aunque muy frecuentemente los chacales escarbaban y terminaban desenterrando los cuerpos. Esta práctica fue evolucionando poco a poco y empezaron a construir un edificio encima de la cripta que estaba cerrado por paredes de ladrillo de barro prensado. Tiempo después añadieron pequeñas salas que era donde se guardaban las ofrendas. Estas tumbas tenían forma de tronco, de pirámide a base de rectangular, que tenían bastante parecido con las fachadas de las viviendas árabes en Egipto. En esa época hubo una revolución en la arquitectura egipcia que fue protagonizada por el faraón Zoser y su arquitecto y primer ministro Imhotep, con la construcción de la pirámide y el complejo funerario en la Saqqara al sur de la capital Menfis durante la tercera dinastía. Las innovaciones introducidas por Imhotep fueron de dos tipos. El primero, que tradujo en piedra las formas constructivas de los edificios del Alto y Bajo Egipto, sustituyendo el ladrillo de barro prensado y los haces de papiros y los troncos de árbol, y segundo, se inventó literalmente la pirámide. El conjunto funerario de la tumba y la pirámide de Zoser está rodeado de un muro de 10.4 metros de alto, configurando un recinto rectangular de 545 metros de largo en la dirección norte-sur y 277 metros de ancho en la dirección este-oeste. La pirámide escalonada se alza sobre la mastaba de la primera planta, cuyas interioridades alojan la tumba subterránea excavada en la meseta de roca. La mastaba original fue ampliada lateralmente, además de que se decidió ampliar la base. El resultado final fue una monumental pirámide escalonada. Pocos monumentos en el mundo causan el respeto que produce la simple presencia de las pirámides de Egipto, símbolos de la grandeza de un gran imperio, recuerdo entero de una civilización pasada, muestra del poder y la soberanía faraónica. Gizeh pertenece al lugar elegido por los dioses para dibujar sobre la tierra un mapa cósmico. Gizeh es una gran explanada que se encuentra en los alrededores del Cairo, la capital de Egipto. Casi 2000 metros cuadrados de terreno arenoso donde se levanta majestuosa la necrópolis y donde esperan pacientes la visita de miles de turistas. No solo las tres pirámides más famosas del mundo, la de Keops, Kefren y Miserinos, sino también la de las reinas y sobre todo la esbelta figura de la gran esfinge. Estas tres pirámides principales fueron realizadas con monumentales bloques de piedra caliza cortadas de forma regular en las canteras del sur y llevados a través del río Nilo hasta el lugar en el que se erigían los edificios. La pirámide central y de mayor tamaño pertenece al faraón Kefren, aunque su tamaño varía debido a la elevación del terreno sobre la cual fue edificada. Franqueándola se hallan lo de los faraones Keops y Miserinos. En su interior se hallaban las distintas cámaras funerarias. Asociados a estos monumentos se hallan localizados numerosos enterramientos de menor tamaño, conocidos como mastabas, en los cuales se encontraban los miembros de la familia real y en ciertas ocasiones eran concedidas a funerarios y sacerdotes. Esta necrópolis contenía además grandes calzadas que unían los templos del valle con las pirámides, y por lo que se discurría en el séquito funerario tras los rituales sacerdotales en el tiempo. Se situaban asimismo los templos de las distintas divinidades egipcias. Finalmente, uno de los elementos más destacables es la monumental esfinge, que reposa próxima a las tres pirámides como un guardián silencioso que protegía al conjunto ceremonial. Poblados y casas egipcias. Las antiguas metrópolis egipcias de Menfis y Tebas han desaparecido, pues estaban hechas de ladrillo de barro prensado. Bajo el reinado del faraón Akenatón, hacia los años 1379 y 1362 a.C., se fundó una nueva capital, Akhtátón.
A la muerte de Agnatón, la ciudad y sus nuevos templos fueron demolidos por los sacerdotes de Amón y las piedras del templo empleadas para construir otros edificios. A pesar de ello, los escasos recursos que se conservan de la antigua Agnatón han permitido la reconstrucción de una espaciosa casa de un suburbio septentrional de la ciudad. El acceso desde la calle se realiza a través de un portal inserto en el muro circundante. Inmediatamente a la izquierda estaba la casa del portero. En el interior de un jardín cercano, por un muro se alzaba una capilla dedicada a Atón, el nuevo dios. Atravesando un patio interior ajardinado se accedía a la vivienda propiamente dicha, centrada en torno a sus dos piezas principales, la sala norte y la sala central. En torno a este núcleo central se organizaba la sala oeste. Para los invitados, la zona de las esposas en el lado sur y el conjunto de aposentos del cabeza de familia en la esquina sureste. Las ventanas de los gruesos muros exteriores eran evidentemente muy pequeñas para paliar la entrada del calor exterior, y la porción central de la casa sobresalía ligeramente del resto para permitir la iluminación y la ventilación a través de ventanas de linterna. En torno a la casa principal se organizaba una serie de dependencias secundarias: el granero en el lado oeste, los establos en un cuarto de carruajes y en la esquina sureste del conjunto las dependencias del servicio, en la zona central, y los almacenes y la cocina en la esquina sureste. El establo y el pozo estaban ubicados junto al muro oeste. Evidentemente, se trataba de la casa de algún funcionario importante o tal vez algún sacerdote al servicio del templo. Los calígrafos y los artesanos también debían vivir razonablemente bien, dado que sus servicios eran cruciales para el buen funcionamiento de los servicios del templo y para la creación de las inscripciones y pinturas de los templos y tumbas. Las casas de planta alargada tienen el ancho de una habitación y un fondo de varias habitaciones, y constan de las mismas partes principales que la villa de Amarna, aunque de tamaño más reducido. Las dimensiones oscilan entre 4 y 6 metros de ancho y de 20 a 25 metros de largo. La habitación de la fachada, cuya puerta de entrada da al estrecho callejón, es una de las salas de visitas con un pequeño altar dedicado al dios familiar Bes. Detrás de esta habitación hay una sala más espaciosa, cuyo techo sobresale por encima del resto de las viviendas, pasada la cual está el dormitorio. En la parte trasera de la casa está en el patio, con unas escaleras que suben a la cubierta y a la cocina, descubierta por razones de ventilación. A menudo, las viviendas disponían de una pequeña bodega de almacenamiento excavada en la roca o debajo de la casa. El poder teocrático absoluto de los faraones de la cuarta dinastía no sería igualado jamás, y en consecuencia las pirámides de Gizeh no fueron superadas. Los faraones subsiguientes erigieron pirámides más reducidas. Establecida la capitalidad en Tebas, lo que señala el comienzo del Imperio Medio o Tebano, bajo su influencia surgieron dos grandes templos dedicados a Amón, en Karnak y Luxor, ambos al sur de la capital y en el margen derecho del río. Las tumbas reales y civiles, así como todos los demás edificios relacionados con el culto funerario, se construyeron al otro lado del río. Este tipo de tumba se inspiró en el modelo de Deir el-Bahari. De esta tumba solo quedan fragmentos y junto a ella se encuentra en muy buen estado la tumba de la reina Hatshepsut, quien gobernó como faraón entre los años 1503 y 1482 antes de Cristo. Hatshepsut encargó a su arquitecto y administrador Semnut la construcción de un templo funerario con terrazas junto al de Mentuhotep, que debía servir también como un paraíso terrenal para Amón. A lo largo del eje que arranca del templo de Amón en Karnak, al otro lado del río Semnut, emplazó el gigantesco templo del valle de Deir el-Bahari. A lo largo del muro occidental se extiende una columnata de robustas columnas de planta cuadrada. A lo largo del lado este de esta terraza
Hay otra columnata doble que sirve de porche a los templos del fondo dedicados a Hathor, la diosa del amor, las artes y la música, y a Anubis, dios de los muertos y conductor de las almas. Como rasgo característico más importante, se destacó el modo como Senmut adaptó la construcción al medio natural. Hace más de 4000 años, Intef II, rey de la dinastía 11, comenzó las obras del templo de Amón en Tebas, donde se alza la moderna población de Karnak. Fue el núcleo a partir del cual, durante los siguientes 2000 años, decenas de faraones fueron creando y remodelando uno de los lugares de culto más ricos y espectaculares de la antigüedad, en el que los arqueólogos han catalogado más de 200 estructuras. Como cualquier templo egipcio, el santuario de Amón en Karnak empezó a construirse después de una larga serie de rituales con los que se pretendía purificar el espacio que iba a ser consagrado. Hay que tener en cuenta que un templo egipcio no era un lugar al que el pueblo pudiera acudir a rezar, sino que constituía la residencia del dios. Por ello, a los sacerdotes se les llama en egipcio Enmunetjer, o sea, los sirvientes del dios. El primer ritual que se realizaba al inaugurar un templo era el estiramiento de la cuerda, que se documenta desde la dinastía I. Con este ritual, los sacerdotes buscaban orientar los principales ejes del templo hacia objetivos prominentes, bien fueran accidentes geográficos o puntos astronómicos. En el caso de Karnak, la orientación del eje este-oeste se hizo hacia el punto por donde sale el sol en el solsticio de invierno, entre el 20 y el 23 de diciembre, de modo que si nos situamos en el muelle que hay ante la entrada del templo, ese día veremos salir el sol sobre la puerta oriental. A continuación se esparcía yeso para purificar el área, se excavaban trincheras de fundación y se elaboraban los primeros adobes y se colocaban los depósitos de fundación, materiales enterrados en los cimientos de los edificios para conmemorar su construcción y atraer el favor de los dioses. Una vez acabada la construcción, se purificaba el edificio con fumigaciones y lecturas de textos sacros, y quedaba listo para ser consagrado al dios que iba a habitarlo. El dios que iba a habitar el templo de Karnak era Amón, también llamado el Oculto. En su origen, Amón era el dios local de la ciudad de Tebas, pero con el tiempo se convirtió en el dios principal del panteón egipcio, asociado al dios solar Re. Su imagen se guardaba en los Sanctorum, el espacio más reservado del templo, en una gran barca llamada Userhat. En un texto del reinado de Amenhotep se dice que la barca de Amón está rematada con plata pura y toda ella está trabajada en oro, y alberga en su interior un altar enorme de oro. Durante las grandes festividades tebanas, como la fiesta de Opet y la bella fiesta del valle, la barca del dios se trasladaba hasta el punto del Nilo donde se había construido un muelle que se conserva intacto, y a través de un canal se unía con el río y permitía el atraque de las barcacas que transportaban por el Nilo la Userhat.